Bueno, un saludo para las chicas del taller que hace acá mi amigo Daniel del Hospital Moyano, y con la certeza de que la poesía es siempre un camino que lleva a algún tipo de necesaria intensidad. Vicente Muleiro, trato de ser poeta y soy periodista. Vicente, siempre empezamos por acá. Si vos les tuvieras que contar algo más a las chicas de vos, si te tuvieras que presentar, ¿qué les dirías? Presentarme como... soy un buen muchacho de barrio que un día cazó los libros. Todo mi tarea, inclusive como periodista y aún como ensayista, parte de mi relación con la poesía. Es realmente lo que me encantó de esta vida, es la relación con las palabras. Trato de mantener una relación pasional con ellas, que pasa por la lectura y por el intento constante de escritura. Me gustó eso que contabas, un chico de barrio. Muchas veces rebobinamos en el taller hacia las historias pasadas. ¿Y cómo contarías a ese chico de barrio que fuiste? Sí, un chico de barrio que se crió en un conventillo, en un lugar raro para ser un conventillo, que fue San Isidro, en la zona norte, pero en un conventillo. Y que bueno, que tuve una situación difícil, generada por una orfandad muy temprana, y que eso me llevó a cierta soledad y a cierta primera relación con la lectura como refugio, y que entonces le debo mucho a la literatura, a la lectura, a tratar de armarme una posible identidad a través de mis trabajos con la palabra. Me gustaba eso. Entonces la pregunta que sigue, o la curiosidad que sigue, es esta de si esa infancia se refleja en tus textos. ¿Vos crees eso? Sí, la infancia aparece siempre en mi poesía. Tengo algún libro como El árbol de los huérfanos, que es exclusivamente del clima de mi infancia. Y reaparece siempre porque hay algo que caracteriza al poeta, es que nunca mata al niño que tiene adentro, porque si lo mata creo que deja de ser poeta. Este otro paso va por lo siguiente, o sea, para vos, ¿qué es la poesía? Bueno, me cuesta mucho responder porque siempre es una búsqueda y prefiero más esa búsqueda que obtener la respuesta, ¿no? Pero creo que es la expresión por medio de la palabra en su máxima intensidad. La máxima intensidad que puede encontrar la palabra como medio de expresión se da en la poesía y hace decir aquello que nos parece imposible que podamos decir. Digamos, lo veo como una lucha contra la muerte, como una lucha contra lo indecible. Junio 2011, el Centro de la Cooperación. Estuviste viniendo a algunas de las fechas de este festival que se hizo acá, y ¿qué encontraste? ¿Qué buscabas? Bueno, muchas voces y muy distintas, como siempre sucede en la poesía argentina, ¿no? Yo creo que es esto que a veces genera polémicas, que es la abundancia de tonos y corrientes diferentes, es una riqueza de la poesía argentina, y que historizando la poesía argentina se la encuentra en casi todas las generaciones, y en el presente hay tonos muy variados, ¿no? Desde un coloquialismo pretendidamente objetivista a una poesía que busca en lo minúsculo de las cosas, hasta en el mundo rural, con influencia de Marosa Di Giorgio, de Arnaldo Calveira, otra poesía más decidora y más juguetona, y tonos muy diferentes, y me parece interesante que haya como esa mezcla de estéticas. Me estaba acordando también, Vicente Muleiro, el hombre de radio. ¿No lo presentaste a él? ¿Cómo lo presentarías? Bueno, la radio para mí es el paisaje de mi infancia, pero en términos profesionales es algo bastante nuevo. Llevo 2 años como subdirector de Radio Nacional y 2 años haciendo un programa de libros que ahora se llama Vía Libro, que va los sábados a las 12 por Radio Nacional, y bueno, para mí es un medio de expresión muy cálido, y me he encontrado con la agradable sorpresa de que dar cuenta de los libros y de la poesía por radio es algo que trae audiencia, y una audiencia que sabe devolver muy bien ese intercambio, que digamos, lo que busco
en la mezcla de libros y de radio es entusiasmar como me entusiasmo yo con los libros. Y bueno, y como subdirector, bueno, tratamos de hacer una programación que sea lo más abarcadora posible y respetuosa, digamos, sin bastardear el aire. Hace un tiempo nos cruzamos para el taller de poesía también con Horacio Salas, después con Horacio González, creo que en el orden inverso. Y a ellos les preguntaba qué se necesitaba para dirigir la Biblioteca Nacional. En tu caso, ¿qué crees que se necesita para ser subdirector de Radio Nacional hoy por hoy? Bueno, por empezar, siempre me acompañó un interés muy fuerte por la comunicación, así que eso lo mantengo. Tratar de aplicar, como oyente de radio que siempre fui, mi conocimiento para armar una programación que sea seductora e interesante y al mismo tiempo comunicativa y hasta entretenida, porque la radio no es un medio denso, es un medio donde se pueden debatir cosas profundamente, pero que hay que tener el tono artístico para que el oyente no se escape. Una radio sin audiencia no nos interesa. Y bueno, después muchas otras cosas más, porque uno está a cargo de la dirección, o de la subdirección, en mi caso, de una entidad estatal que tiene sus complejidades, sus burocracias, sus luchas gremiales, y bueno, es tan movedizo como la vida, y hay cosas en las que todavía estoy aprendiendo para tratar de manejarme lo mejor posible. O sea que en la Feria del Libro nos cruzamos con mucha de la gente que es parte hoy por hoy de Radio Nacional y estuvimos charlando con ellos, y eso está en el blog. No voy a hacer nombres, pero hay muchos de ellos, y la inquietud que se presentaba, que también charlábamos, era esta de si lo político se tiene o se puede mezclar con lo que no es político, con lo artístico. En este caso, con la radio, ¿cómo ves eso? Si se tiene que mezclar, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo artístico no tiene un deber ser, ¿no? Digo que la poesía no tiene obligaciones, sopla donde quiere, pero la política se hace presente siempre, inclusive por omisión. Si está presente por omisión, no cuesta demasiado averiguar por qué, ¿no? Y a nosotros nos interesa como un elemento más que está en la vida, nos interesa que el poder esté repartido, que no esté concentrado, y en ese sentido la radio puede cumplir un papel, ¿por qué no? Sí, me parece absolutamente pertinente una radio que tenga su carga política, y además todas las tienen, lo que pasa que muchas para mal. En esta cosa de los nombres, en estos días charlamos del material del taller y está el saludo de Hernán Lombardi. Yo pensábamos que quizás sería lindo encontrar otros políticos así como para charlar, y ya que estás acá como alguien que está cercano a todo esto de decisiones o de lugares, ¿qué dirías que está bien y qué dirías que está mal de este momento que estamos viviendo a nivel político, a nivel país? Bueno, yo creo que siempre es mucho más lo que falta que lo que está hecho, que el horizonte, una vez que conseguís algo, se corre un poco más allá, y si tenés responsabilidades te lo hacen saber que el horizonte se corrió. Así que hay que estar siempre trabajando para que ese horizonte se siga corriendo. Me parece que las deudas más grandes de la Argentina para consigo misma en este momento tienen que ver con achicar la brecha social, que sigue siendo muy grande, y con tener un poder judicial que no esté cautivo de los poderes concentrados. Esas son dos grandes deudas de este momento y de toda la democracia. Vía libro, ¿cómo lo contarías? ¿Qué dirías? ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda es la que te conté, entusiasmar como me entusiasmo yo con los libros. Inclusive no llevo libros de los que hable mal. Nunca llevaré a Guinness, a Abel Pose, a ningún fascista, pero trato de contagiar esa potenciación de la vida que es para mí tener un libro entre las manos. ¿Un escritor que elijas y un por qué? Bueno, me cuesta mucho elegir un escritor porque es una jerarquización seguramente errada, ¿no? Decir uno solo, ¿no? Porque bueno, te digo, qué sé yo, desde la excelencia de su creatividad, si hablamos de argentinos, te hablaría de Borges, pero si te hablo de la cercanía de mi corazón, te hablaría por ahí de Cortázar o de Rodolfo Walsh. Pero si hablamos del Río de la Plata,
tengo mis nombres canónicos, que para mí son Onetti, Borges, Cortázar, Hellman, Walsh, por ahí anda, Felisberto Hernández. Es por ahí. Una mujer de tu historia, del mundo, de la vida que elijas y un porqué. Bueno, seguro que primero que todo es mi mujer, Silvia Schuher, que también es escritora. Y bueno, mujeres intensas, poetas, ¿no? Como Marosa, la dura tensión vital de Alfonsina, esa especie de fuego cívico y revolucionario de Evita, ¿no? Desde ya que son mujeres que me interesan, y pienso que hay muchas circulando en este momento que son muy interesantes, entre ellas nuestra presidenta. ¿Por qué de Silvia Schuher y por qué de la presidenta entonces? Bueno, Silvia Schuher es el amor de mi vida y es mi mujer, así que pienso que después de decir eso queda poco por decir. Y cuando el adjetivo si no da vida mata, decía Huidobro. Y bueno, la presidenta me parece que está haciendo un gran esfuerzo por encarrilar este país en parámetros relativamente justos, en un país donde sus poderes concentrados tiran constantemente para atrás, para el sabotaje, para la no promoción de los sectores sociales, para el castigo y la objeción de las minorías. Y me parece que en ese sentido se tiende hacia un clima ciudadano diferente, ¿no? Casi me olvido. ¿Conoces el Moyano, el Borda? Y es que no, ¿cómo te los imaginas? No, he caminado por ahí, no he entrado. Una vez creo que fui a un festival de poesía, así muy de afuera. No, por ahí tendría que conocerlo, porque la imaginación puede estar cruzada por discursos del poder y no me interesa imaginármelos. Me parecería mucho más vital conocerlos. ¿Un fragmento de un texto que ahora te acuerdas y que les puedas regalar? Y te puedo decir un poema, por ejemplo, de de Ronaldo Lieberman, en un soneto libre que tiene mucho que ver con mi gusto por la poesía, que se llama Muchacha, y que dice: te vendieron como una baratija hacia el fondo desnudo de la tarde, te recuerdo, muchacha, eras el sol, eras la sombra misma del silencio gritando su paisaje, eras esta ciudad, esta tristeza, esta luna de muros desgarrados, desbocados y muertos en la sangre. Te vendieron como una baratija a las 6 de algún llanto en una calle. Vicente Muleiro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.